Vamos a estudiar la regulación del fideicomiso en Argentina. Es un instrumento que es muy viejo, que viene desde el derecho romano para cuestiones patrimoniales y familiares, que luego se empezó a utilizar en nuestro país a través de contratos entre privados sin tener una regulación legal, que a mediados de los 90 se le dio una ley, la 24441, que si ustedes van a buscar esa ley se titula de fomento a la inversión y a la construcción de viviendas, porque justamente se lo utilizó para eso, pero después en el marco de esa legislación también se lo utilizó para otras cosas, y que finalmente está modificado con pocas modificaciones. Hay una principalmente que les voy a comentar cuando se reformó el Código Civil y Comercial de Argentina en el 2015. Así que vamos a ir directamente a estudiar esto, pero vamos a ver dos videos de negocios reales de los dos sectores en donde más se utiliza esto, ¿sí? Vamos a ver, como siempre, los videos son videos de negocio, no son videos para explicar derecho. Vamos a ver dos ejemplos bien concretos de los dos sectores donde más se está desarrollando el fideicomiso en nuestro país. Y les voy a pedir de estos videos que tienen a continuación que hagan lo siguiente. Que los escuchen, que presten atención, que tomen nota de las palabras que les llaman la atención, que por supuesto me cuenten el negocio del cual se trata, pero quiero que en particular de ese negocio, cada vez que se hable de pesos, de dinero, de plata, presten atención y vean de qué manera se habla de plata. Quiero que también presten atención a temas de administración, ¿sí? No les adelanto más, lo van a encontrar solo. A los términos legales, por supuesto, esto es una materia de derecho. Y quiero que también me cuenten quiénes son los que aparecen en los videos, personas o personajes hablando. Y por último les voy a pedir que lean un poco entre líneas, lo van a poder hacer. ¿Cuál es el objetivo de estos dos videos? ¿Sí? Que son dos videos que se encuentran en YouTube y que igualmente los tienen incorporados aquí en este mismo video a continuación. Usted quiere comprar una propiedad a estrenar y escuchó hablar de los fideicomisos. Pero se pregunta, ¿qué es un fideicomiso inmobiliario? Un fideicomiso es un contrato que se celebra entre tres partes: el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario. Es importante tener en cuenta que hay varias formas de hacer un fideicomiso inmobiliario. Para ver un ejemplo, imagínense que este es el propietario de este terreno. Al ver que la zona donde está su terreno es cada vez mejor cotizada, decide llamar a un profesional con experiencia como desarrollador para que lo asesore. Él mismo examina el terreno y le dice al propietario que es un excelente lote para hacer un edificio de departamentos. Al ponerse ambos de acuerdo, requieren de un escribano para que arme y firme el contrato de fideicomiso. Una vez firmado este contrato, como el propietario aportó el terreno, pasa a ser un fiduciante dentro del fideicomiso. El desarrollador, el administrador fiduciario, y el terreno, él viene a transferir. Al iniciar la obra, contratan a LJ Ramos para comenzar a buscar los beneficiarios, que en este caso son los compradores como usted. De este modo, como participante del fideicomiso, usted debe comenzar a pagar las cuotas acordadas en el contrato, teniendo claro que lo que está adquiriendo es un derecho. Una vez terminado el edificio y concluido el proyecto, lo que antes era tan solo un derecho pasa a ser un título de propiedad, convirtiéndolo a usted en propietario de la unidad que eligió. Me parece que el proyecto es excepcional, es increíble, verdaderamente es extraordinario la manera en la cual estamos informados, asesorados. Excelentes informes intermedios, reuniones informativas, asados de temporada, explicaciones con visitas a los campos. La información que recibo por internet es fantástica, los research espectaculares, muy claros, muy serios. Me gusta cómo me tratan, me encantan los informes, como ingeniero me encantan los informes de gestión.
y me gusta que me mantengan informados. Está manejado en principio de forma seria, muy profesional, rentable. El staff me ha brindado mucha confianza. Me he sentido muy bien. Sentí que ganamos cuidan las inversiones y Don de gente del grupo, del equipo que forma el BLIC, es lo que más me ha cautivado, es lo que me ha llevado a ponerme en este grupo. Y además hoy tengo amigos, hoy realmente los considero amigos. He echado buenos lazos con muchos de ustedes. la gente, el equipo de trabajo formidable. Me abrió una gran posibilidad de diversificar mis ahorros sin, digamos, mirar fundamentalmente el lucro detrás de la inversión, sino como una posibilidad de futuro para mi familia, para mi vida. Me permite diversificar mi cartera de riesgo, de las pequeñas inversiones que pude ir haciendo, bueno, en distintos rubros. Año a año voy ampliando mi cartera, distintos productos que van ofreciendo y además el capital también. Entiendo que la renta es muy interesante, que da resultado por la profesionalidad y la actividad que está manejado esta empresa. Creo que voy a seguir apostando al BLIC porque encontré gente que creo que vale la pena apoyar y trabajar con ellos. Estoy muy conforme con haber invertido en este. Yo soy agradecido de formar parte de esta familia de inversores. Me parece un excelente concepto. Bien, respecto a estos videos, contestando un poco estas preguntas, empiezo por el final. Son dos videos institucionales de dos empresas, ADBLIC y LJ Ramos, que están buscando inversores, ¿sí? Que están buscando gente que ponga plata en su negocio. En particular, este video de ADBLIC que tengo acá, ese señor no es alguien de campo, sin embargo está en un campo y está hablando. Y habla, incluso creo que es él mismo el que hace habla de diversificar la cartera de inversiones. Por otro lado, ADBLIC y LJ Ramos son empresas que se muestran profesionales, que se muestran diversificando riesgos. Son empresas de las cuales los inversores hablan de que reciben información de los informes mensuales. Por otro lado, en este mismo video se habla en algún momento hasta de una cuestión de amistad, de confianza. ¿Sí? Esto de confianza no es menor, aunque estemos hablando de un negocio. Lo de amistad lo podemos dejar de lado, pero el hecho de que la empresa busque generar ese vínculo con sus inversores nos dice también algo de este tipo de negocios. En el video de LJ Ramos vemos que quizás hay un vocabulario diferente a esto, pero vemos claramente que LJ Ramos es quien lleva adelante el proyecto de construcción y les decía que miren bien el signo peso, cómo aparece la plata. Los inversores tiran los dólares al proyecto que encabeza LJ Ramos y hay algunas palabras jurídicas bien interesantes. Vamos ahora a ver, directamente que tenemos de regulación del fideicomiso en Argentina. Ya estoy trabajando sobre lo nuevo, sobre lo que está en el Código Civil y Comercial reformado. Como siempre les digo, vamos a traducir algo que a primera vista parece más difícil a un lenguaje de negocios y un poco más cotidiano. El artículo 1666 del Código Civil nos dice que hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona determinada, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra, llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Muchas palabras que quizás no conocemos a primera vista. Yo seleccioné 3 grupos de ideas o de personas estrictamente que nos interesan más. Aparece el fiduciante. El fiduciante en el video de LJ Ramos es el que tira los billetes, o es el señor de barba que cuenta cómo le llegan los informes. Es quien transmite la propiedad de algunos bienes. Los bienes pueden ser dinero, pueden ser acciones. Se lo transmite a otra que es el fiduciario. ¿Quién es el fiduciario en estos 2 videos que vimos? Bueno, los administradores, LJ Ramos o ADBLIC como empresas. La persona jurídica de las empresas es el fiduciario, quien se obliga, y acá lo que vimos al principio de la materia, definimos obligación, se obliga a ejercerla en beneficio de un tercero que es beneficiario. Aquí está quizás la parte que nos puede confundir. Obligarse a ejercerla en beneficio de otro quiere decir ni más ni menos administrar. El fiduciario toma la propiedad de esos bienes y administra en beneficio de un tercero, de otra persona, que es el beneficiario. Ahora bien, pensemos un minuto en los que invierten en el LJ Ramos o este señor del video de ADBLIC. En ese caso, ellos invierten y a su vez son ellos mismos los que van a ser beneficiarios. Uno pone plata para la construcción de
vivienda y luego se queda con una vivienda. Estos señores ponen plata en la producción agropecuaria y luego reciben los beneficios. Entonces, desde la visión de negocio tenemos al fiduciante, quien pone los bienes, al fiduciario, quien administra los bienes, y al beneficiario, quien es quien recibe los beneficios, justamente. También se habla en esta figura legal del fideicomisario, quien sería quien se queda con los bienes al final del contrato, que podría ser diferente al fiduciante y al beneficiario. Enseguida les voy a contar un poquito más de esto. Aquí tienen una foto de un libro de texto de derecho que arma un esquema de cómo es el contrato del fideicomiso, toma la vieja redacción de la ley 24.441, pero sigue siendo válido. La redacción, ustedes la tienen ahí escrita, lo que era el viejo primer artículo de esa ley, pero tenemos este esquema que les contaba. Un fiduciante, que es un sujeto que transmite bienes, que se los transmite a un fiduciario. Ese fiduciario actúa en beneficio justamente de los beneficiarios. Se conforma un patrimonio separado, que esto todavía no se los expliqué, y los fideicomisarios son una figura separada, que son los que reciben el bien al finalizar. Pensemos que el fideicomiso nació en el derecho romano, y a mí me molesta bastante hablar de derecho romano, siempre me molestaba en la facultad cuando alguien hablaba de latín, pero el fideicomiso viene de dar fe, y el fiduciante es aquel que da fe. Fe en el sentido de confianza en las tareas de otro. Y nació como una forma de trabajar sobre la herencia, ¿sí? O en particular personas que quizás tenían algún sobrino menor de edad, alguna persona que quería beneficiar, y en vez de transmitirle la herencia, lo que hacían era darle un bien para que alguien lo administre en beneficio de esa persona, de tal forma que el fiduciante sería quien tenía el bien, el fiduciario quien administra el bien, el beneficiario el sobrino del fiduciante rico, por decirlo así, y eventualmente el fideicomisario podía ser o otra persona de la familia, o el gobierno local, o incluso también el beneficiario, por ejemplo, un beneficiario menor de edad. Piénsenlo, alguien separa una propiedad, otra persona la administra mientras quien quiero beneficiar es menor de edad, y una vez que esa persona llega a la mayoría de edad, el bien pasa a propiedad de esta persona. Por supuesto que en este caso antiguo no estamos ante, si bien hay una implicancia económica, no es un contrato de negocios estrictamente, ¿sí? Esta es la forma en que nació, como una forma de herencia de patrimonio personal, en donde había, en todo caso, un negocio de parte del fiduciario, de quien administraba el bien y quien tenía que darle un beneficio económico. Esto es como lo teníamos pensado, como lo propone el libro. Aquí yo les agrego esta placa, esta imagen, que describe el contrato de fideicomiso tal como está en la ley argentina. Vamos a usar toda esta clase, esta imagen. Y aquí esto tenemos entonces. Me gusta a mí explicar el fideicomiso gráficamente como una bolsa de plata para hacer un negocio de concreto. Cuando digo plata no digo solamente moneda, pero el fideicomiso es un conjunto de bienes que se aplican a un negocio concreto y específico. Todavía no hemos hablado mucho del patrimonio y del negocio, pero ahora hablábamos de las personas. Bueno, ¿por qué una persona querría sacar de su patrimonio bienes para dárselo a otros que los administre? Bueno, hasta ahora sabemos que una persona se las da a otro, un inversor se los da a LJ Ramos para que LJ Ramos administre, haga un negocio y les devuelva un departamento. O los inversores de Adeblic le dan dinero a alguien para que siembre soja, haga ganadería, obtenga beneficio y les devuelva beneficio. Entonces, para esos trabajos, para esos proyectos, tenemos en rojo, en naranja, el fiduciante, que aporta bienes. Tenemos que con esos bienes se forma una bolsa de plata, se forma un patrimonio, se forma los bienes económicos patrimoniales con los cuales se va a avanzar en ese negocio o en ese proyecto. El fiduciario va a ser la persona que administra y por supuesto va a administrar a título oneroso, por eso también pongo un signo de pesos ahí. El fiduciario recibe una contraprestación por su trabajo y ese proyecto o negocio va a generar dinero. Antes de que generen dinero aparecen los terceros, que de ahí lo tienen en gris. No son parte del fideicomiso, pero, por ejemplo, en el EJ Ramos, los terceros van a ser, puede ser la fábrica constructora, pueden ser los empleados, puede ser, cuando ya estamos más avanzados, el que viene a poner los vidrios. Infinidad de contratistas que pueden trabajar en obra en construcción. En el agro, los terceros pueden ser desde el que presta, desde el que viene a fumigar, pueden ser empleados, dependiendo el tipo de negocio agrícola que sea, pueden ser los proveedores de semillas, terceros en el EJ Ramos también todos los proveedores de insumos. Bueno, este negocio gira, tiene su giro de negocios propio, administrado por el fiduciario,
genera beneficios que los recibe, por supuesto, el beneficiario, que está en celeste, y si hubiera bienes al final, van al fideicomisario. Esta primera versión, este esquema del dibujo del fideicomiso es tal como lo plantea la ley argentina, como está en el artículo que acabamos de leer. Nosotros vamos a darle una vuelta de tuerca más y vamos a ver la visión de negocios del fideicomiso, en donde vamos a simplificar algunas cositas y complejizar algunas otras. Bien importante en el fideicomiso es la creación de un patrimonio de esa bolsa de plata para un proyecto o un negocio concreto. En los ejemplos que vimos, la siembra agropecuaria o la construcción. Ahora, pensando un poco las partes, los roles y el objetivo, ¿sí? Los fiduciarios, quienes ponen dinero, son los inversores de este negocio. El fiduciante es el administrador, un administrador además profesional. Y ya dijimos que el beneficiario puede ser el fiduciante y nos vamos a quedar con esta alternativa. No nos interesa aquí analizar la historia del tío en Roma que quiere beneficiar a su hijo. A su sobrino, perdón. Entonces, el objeto es un negocio concreto y el patrimonio del fideicomiso es un patrimonio concreto para ese negocio. Y los bienes se separan para ser administrados profesionalmente para ese negocio concreto. Y aquí lo que quiero destacar es que este negocio concreto es mucho más concreto que el objeto social en las sociedades que vimos y el patrimonio social. El fideicomiso no es una sociedad, pero se parece a una sociedad, cuidado, no lo es, se parece en esto de separar un patrimonio para un negocio concreto. ¿Cuál es la diferencia? Bien, les acabo de reforzar esta idea de que los negocios son redes de contratos, son múltiples contratos. Recién se los marcaba en los contratos que el fideicomiso como proyecto de negocios tiene con terceros, pero quizás no resulte tan fuerte todavía que el fideicomiso nace también de un contrato. El fideicomiso es un contrato. Como les decía, antes de que exista en la legislación argentina, apareció, utilizando el principio de lo que no está prohibido está permitido, como un contrato de negocios, y luego apareció la regulación. En la regulación se estableció que el contrato de fideicomiso tiene que tener la individualización de los bienes que son objetos del contrato, sea dinero, inmuebles, maquinaria, patentes, acciones, etc. El plazo o la condición a que se sujeta la propiedad del fiduciario, plazo es tiempo, condiciones que se termina el negocio, por ejemplo, en una de construcción. Los derechos y obligaciones del fiduciario, es decir, las tareas que le pedimos al administrador, que también dependerán bastante del negocio. La identificación del beneficiario, sí, esto tiene que estar claro porque el beneficiario podría, como vimos, no ser el inversor, no es nuestro objetivo, pero hay que identificarlo. Y agrega que tiene que estar el objeto o la descripción del negocio. En general esto se hace con anexos en general, ¿no? Con prospectos de negocio. Pero tiene que estar incluido, ya sea como anexo o ya sea en el texto del contrato, tiene que estar incluido, porque justamente esta figura jurídica pretende dar una alternativa de generación de patrimonio para un negocio concreto. Y se tiene que hacer por escritura pública. Esto le agrega un costo. Pero bueno, después vamos a evaluar las cuestiones de trámites, de costos, etc. Seguimos nos vamos a meter una buena cantidad de minutos en el patrimonio del fideicomiso. La bolsa de plata, me gusta decirle a mí, para dejar bien en claro la idea. Aparece aquí la idea de la propiedad fiduciaria. Se los explico con mis palabras. La propiedad fiduciaria es que el administrador del fideicomiso, mientras dure el fideicomiso, va a actuar como si fuera el dueño. Cuando le dan plata para hacer una producción agropecuaria, va a usar esa plata para pagar proveedores, servicios y generar beneficios. Si le dan un bien, pueden darle a un administrador la propiedad de un terreno para construir un edificio. Por supuesto va a tener que intervenir. ¿Qué intervención más fuerte pueden ustedes imaginar que construir en un terreno? Va a tener que usar ese terreno. Las limitaciones que va a tener, por eso digo, va a ser como si fuera propietario, va a tener todas las atribuciones del propietario menos enajenarlo. Es decir, el fiduciario no podría vender el terreno que le dan, ya sea para hacer cosecha de soja o para construir un edificio. Si le dieron ese terreno para hacer una cosecha de soja ahí o construir un edificio, tiene que hacerlo. No podrá venderlo, no podrá destruir el bien, pero fuera de esas decisiones extremas sobre el patrimonio, tiene las potestades como si fuera el dueño para trabajar
con ese patrimonio que se le genera, con la bolsa de dinero, para lograr el proyecto. Y lo más fuerte lo tienen en violeta. El patrimonio del fideicomiso es un patrimonio separado. Los bienes fideicometidos constituyen un patrimonio separado. ¿De qué? Del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. O sea, del patrimonio de todos. Se genera un patrimonio nuevo sin que nazca una persona jurídica nueva. El fideicomiso no es persona jurídica, es un contrato del cual se genera un patrimonio. Y ese patrimonio se aplica a un negocio concreto. ¿Sí? Van viendo un poco la diferencia con las sociedades, en donde nace un patrimonio, pero nace una persona que tiene un objeto social más o menos amplio. El fideicomiso es más concreto y no nace una persona jurídica, pero sí aparece y se mantiene en relación con las sociedades esta idea de un patrimonio separado. Entonces el patrimonio del fideicomiso es un patrimonio nuevo, diferente, y no tiene nada que ver con el de los inversores, con el de los beneficiarios, si son diferentes, ni con el de los administradores. Después ahí sigue el artículo, vemos que por ejemplo el fiduciario tiene obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil sobre las cosas objeto del fideicomiso. Ahí tenemos una obligación del administrador. Y en el 1686, al final, reafirma esta idea que les acabo de decir, regulando que los bienes fideicometidos quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Y tampoco pueden agredir los bienes fideicometidos los acreedores del fiduciario. Es decir, cuando habla de acciones, aquí habla de acciones judiciales. Entonces, los bienes del fideicomiso son un patrimonio separado, dice el primer artículo que tenemos en violeta, y el segundo que tenemos subrayado en naranja, está subrayado solo lo de los fiduciarios, pero también desde el fiduciante dice que el acreedor de las partes del contrato no puede ir contra el patrimonio del fideicomiso. Seguimos con esto de patrimonio, para ver la protección que se le da desde la regulación al patrimonio del fideicomiso. Siguiendo en esta línea, el artículo 1687 regula que los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que son solo satisfechas con los bienes fideicometidos, es decir, con el patrimonio del fideicomiso. Y tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fideicomisario. Es decir, se pagan las deudas del fideicomiso con la plata del fideicomiso. Ahí estipula, por supuesto, que si alguna de las partes aceptara pagar, lo puede hacer. Y después, la siguiente parte que tiene en naranja de este artículo, reafirma la idea. Regula que la insuficiencia de los bienes fideicometidos, es decir, del patrimonio del fideicomiso, para atender las obligaciones, no da lugar a la declaración de quiebra. Entonces, para decirlo bien claro, se afecta un patrimonio a un negocio. Ese negocio genera relaciones, contratos, deudas, obligaciones. Si no alcanza la plata para pagar, se paga hasta donde alcanza y el resto no se paga. No hay concurso, no hay quiebra. Aquí además no hay liquidación de la sociedad porque no hay sociedad. Se paga hasta donde alcanza la bolsita de plata. Y si se acaba, no hay responsabilidad de ninguna de las partes. Dicho de otra manera, el patrimonio del administrador no corre riesgo, siempre que el administrador no haga fraude, por supuesto. El patrimonio del inversor, si él puso $100 en ese negocio, lo máximo que puede perder son $100. Y si el fideicomiso tuvo deudas mucho mayores y no alcanza con lo que todos pusieron, es problema de los que contrataron con el fideicomiso. Hay mucha protección patrimonial para las partes del fideicomiso, siempre que el fideicomiso esté bien hecho. Aquí les pongo de vuelta una foto de un libro de texto y enseguida les voy a mostrar mi placa. El patrimonio entonces del fideicomiso, los bienes fideicometidos, la bolsita de plata, diciéndolo en lenguaje un poquito más vulgar, solamente los acreedores del fideicomiso pueden accionar, pueden ir, cobrarse la deuda con los bienes fideicometidos. Los acreedores que son del fiduciario, es decir, del administrador, no pueden ir contra la plata del fideicomiso. Los acreedores particulares del administrador no pueden ir contra la plata del fideicomiso. Y los acreedores de los fiduciantes, del inversor, ejemplo, si el que puso plata en el fideicomiso inmobiliario le debe al banco por tarjeta de crédito, el banco no podrá cobrarse de la plata que está en el fideicomiso para crear esos departamentos. No pueden ir contra los bienes del fiduciante, los acreedores del fideicomiso, es un trabalengua, así. Los acreedores de las partes. Dicho de otra manera, los bienes del fiduciario o los bienes del fiduciante, los bienes de las partes, no responden por las obligaciones contraídas por el fideicomiso.
Y yo les agrego acá un poco de color a esta idea. Me quedo con el esquema de fideicomiso de negocios, saco al fideicomisario. Entonces tenemos la misma imagen que teníamos antes, pero aparecen los acreedores. Los acreedores son los del inversor, inversor o beneficiario, lo mismo, pensémoslo como inversor, son los que tengo en naranja. Entonces, si yo soy acreedor particular del inversor, voy a poder ir contra el patrimonio del inversor. La tarjeta de crédito, el banco por otros préstamos, al que le debo el alquiler, puedo ir contra el patrimonio del inversor. Pero no puedo ir por la deuda que tiene el inversor conmigo, acreedor, contra el patrimonio del fideicomiso. Y por supuesto, lo agrego allí arriba, estoy aquí, estoy en el acreedor del inversor. El acreedor del inversor solo puede ir contra el patrimonio del inversor, no puede ir contra el patrimonio del fideicomiso y además está decir, el acreedor del inversor, por deudas que tiene el inversor con él, no puede ir contra el patrimonio del administrador, por supuesto, pero no está de más agregarlo. De la misma manera, lo tienen arriba a la derecha el acreedor del fiduciario, que está en violeta clarito. Por la plata que el fiduciario, que la empresa le debe, puede ir directamente contra él, la línea en verde, pero el acreedor del fiduciario no puede, lógicamente, ir contra los bienes del inversor, pero sobre todo no puede ir contra los bienes del fideicomiso. Porque el que le debe plata es el administrador del fideicomiso por otro negocio, no el fideicomiso en sí. Y, para terminar, abajo tenemos en gris a los terceros, aquellos proveedores y acreedores del fideicomiso, que van a poder pedirle al fideicomiso que le pague las obligaciones de ese patrimonio que contrajeron por ese negocio, eso sí lo puede hacer esa flecha verde, pero los terceros no pueden ir contra el patrimonio de los inversores particular por las deudas del fideicomiso, tampoco podrán ir contra el fiduciario. Los terceros con los cuales el fideicomiso tiene deudas solamente se pueden cobrar del patrimonio del fideicomiso, no pueden actuar contra ninguno de los otros actores del negocio. Los terceros no son parte del contrato, ¿sí? Pero hay obligaciones contractuales, y esas obligaciones se pagan con la plata del fideicomiso. Entonces, en este cuadro, en esta imagen, tienen esos signos de prohibido. Prohibidos son las acciones que no se pueden hacer, los patrimonios de los cuales no me puedo cobrar mis deudas. Entonces ustedes ven que el patrimonio del negocio queda muy protegido. Y el patrimonio de las personas que participan en el negocio también. De forma tal que hay una sola forma, la flecha verde de los terceros, una sola forma de que alguien pueda exigir la cobranza judicial de una deuda del fideicomiso, que es los que hicieron negocio con el fideicomiso. Los demás que hicieron negocio con las partes no pueden afectar al patrimonio del fideicomiso. Y por supuesto, lo contrario vale igual. El fideicomiso entonces paga solo por las obligaciones del fideicomiso y las partes por sus obligaciones privadas pagan con su patrimonio y esto no afecta el patrimonio del fideicomiso. Como vemos, hay un conjunto de prohibiciones estipuladas en la ley, en los artículos que acabo de decirles, que muestran en claro cómo aparece la protección patrimonial. Parecido a lo de las sociedades, pero sin que nazca una nueva persona jurídica. Hay una fuerte protección para esto. Seguimos en el próximo video.